Dank u wel dat ik hier mag zijn en mag spreken voor uw congres. Ik zal aanvullend op het verhaal van Leo Wessip iets vertellen over het secretariaat van de Stichting van de Arbeid. Muchas gracias por la posibilidad de estar presente aquí en su congreso. Yo quisiera hablar un poquito sobre el secretariado de la Fundación del Trabajo. Ik ben zelf de secretaris van het secretariaat en van de Stichting van de Arbeid en geef leiding aan dat bureau. Yo soy secretaria del secretariado de la Fundación del Trabajo. Eigenlijk maken we maar 2 producten, aanbevelingen en adviezen. Nosotros tenemos 2 productos, asesoramientos y recomendaciones. Adviezen die geven we meestal aan de regering en dat gaat over van alles wat de sociaal-economische arbeidsmarkt betreft. Aanbevelingen geven aan onze eigen leden, aan werkgevers en aan werknemerszijde. Nosotros emitimos asesoramiento al gobierno sobre temas importantes en el campo socioeconómico y recomendaciones a nuestros propios miembros, los sindicatos y las organizaciones patronales. We hebben gekozen voor een klein secretariaat. Er werken maar weinig mensen. 5 mensen werken op het secretariaat. Wil je even herhalen, want zij iets sorry. We hebben gekozen voor een klein secretariaat. Er werken maar 5 mensen, oftewel 4,4 FTE. Nosotros tenemos un secretariado muy pequeño, con solamente 5 personas. Fue una decisión consciente. We zijn onafhankelijk van de overheid. We worden betaald alleen door de werkgevers en de werknemers. Somos independientes del gobierno, recibimos financiación de los patrones y de los sindicatos. Dat betekent dat we dus ook niet hoeven te luisteren naar wat anderen willen dan wat onze eigen opdrachtgevers willen. Entonces no tenemos que escuchar a otras personas, solamente a nuestros miembros. De secretariaatsmedewerkers moeten neutraal zijn, want ze moeten zowel de vakbonden bedienen als de werkgeversverenigingen. Los miembros del secretariado tienen que ser independientes porque tienen que trabajar tanto con los empleados. Het werk dat bestaat voor een groot deel uit het voorbereiden van adviezen en aanbevelingen. Nuestro trabajo se centra sobre todo en la preparación de los asesoramientos y recomendaciones. Het organiseren van de vergaderingen en grote bijeenkomsten. La organización de reuniones y grandes encuentros. Het contact onderhouden met name met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mantener contacto con el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo. En heel af en toe het opdracht geven tot onderzoek. Y de vez en cuando pedir una investigación. Er gaat 1,3 miljoen euro in om. Dus 3,9 miljoen, 4 miljoen, hoe heet het ook al hier? Soles. Tenemos un presupuesto de 1,3 millones de euros, más o menos 4 millones de soles. En het belangrijkste deel daarvan dat gaat naar de vergaderingen, naar de vakantiegelden voor werkgevers en werknemers. Y los costos, los gastos más importantes son las reuniones y el dinero que pagamos a los miembros para estar presentes en las reuniones. Zodat ook als er weinig geld is bij een van de partijen, dat ze toch mee kunnen doen aan het sociaal overleg. Entonces, si las partes o los interlocutores sociales tienen poco dinero, sí pueden participar en las reuniones. Hoe verloopt nu zo'n proces? Wij krijgen een brief bijvoorbeeld van de minister van Sociale Zaken. ¿Cómo pasa el proceso? Nosotros recibimos una carta, por ejemplo, del ministro de Asuntos Sociales. Om het wettelijk minimumuurloon te definiëren. Por ejemplo, pide cómo definir el salario mínimo por hora. En dat is belangrijk, want in het ene bedrijf werken we 40 uur, in het andere bedrijf 38 en in een ander bedrijf weer 35 uur. Es importante porque cada empresa tiene otra jornada laboral. Puede ser 35 horas por semana, 40, 38. Dat betekent dat het minimumuurloon, het wettelijk minimumuurloon, overal verschillend is. Y eso significa que el salario mínimo legal es diferente en cada empresa. Es un gusto poder estar en este panel de las razones para promover el diálogo social en el Perú
habiendo empezado escuchando la experiencia holandesa, que nos han hecho saber que en la tristeza posguerra mundial, empleadores y trabajadores pudieron superar las diferencias y hoy en día tienen un sistema de diálogo social en el cual discuten los temas más importantes para su país y lo hacen de una manera democrática y alturada. Y han formado además la Fundación Nacional de Trabajo. En el Perú, en esta oportunidad, van a realizar sus comentarios Luis Salazar, Juan José Gorriti y Daniel Maurate. Los tres representan lo que son las tres patas del diálogo social en nuestro país que se desarrolla en el Consejo Nacional de Trabajo desde el año 2001. Luis representa a los empleadores como miembro titular hasta esta semana en que deje el cargo como presidente de la Sociedad de Industrias. Juan José tiene también la representación titular de la CGTP desde la conformación del Consejo en el año 2001. Y acá me permito agregar, donde nos conocimos hace tantos años en la época del gobierno de transición, donde el diálogo social tuvo un rol realmente importante para afrontar los graves problemas que en ese momento afrontábamos como país. Daniel viene como ministro de Trabajo, encargado de la presidencia del Consejo Nacional y el hombre que es el responsable de impulsar el diálogo social en nuestro país, porque así está establecido en nuestro ordenamiento constitucional para lo que es la regulación del salario mínimo y a nivel de ley orgánica del Ministerio de Trabajo, pues se considera que el Consejo es un mecanismo de articulación y un mecanismo de diálogo. Vamos a escuchar las experiencias de cada uno de ellos. Sin embargo, yo deseo formular unas breves reflexiones antes de cederles la palabra. En efecto, en el año 2001, cuando el gobierno de transición asumió las riendas del Ministerio de Trabajo, se encontraron con graves problemas. Los trabajadores, que más de 60.000 habían sido despedidos, la ausencia de negociación colectiva en construcción civil, la grave falta de información laboral, contratos laborales que no tenían huella, que no se respetaban, un contexto laboral bastante complicado y caótico. El Ministerio de Trabajo de ese entonces apostó por crear una instancia de diálogo en el cual se trabajaron no con tres patas como lo señala la OIT, sino sobre cuatro: Estado, empleadores, trabajadores, y se agregó a ilustres miembros de la sociedad y comunidad laboral y de seguridad social. En ese entonces me cupo a mí el honor de ser la primera secretaria técnica del Consejo Nacional de Trabajo y me tocó diseñar las bases de la estructura para el funcionamiento del mismo. Y el principal reto lo constituyó el tema de la votación de las decisiones. Y se llegó a la conclusión que había que buscar el consenso, porque llevar los acuerdos a una suma de votos podía colocar el proceso en un tema altamente delicado y conflictivo. Han pasado los años, he visto crecer al Consejo. Hoy en día tiene 5 comisiones permanentes: la de Trabajo, la de Empleo, Seguridad Social, de Crisis y la Comisión de Jóvenes, y crean comisiones esporádicas para atender temas concretos. Hemos visto también cómo el Consejo Nacional de Trabajo responde al ánimo político de cada uno de los 17 ministros que lo han presidido. Hay ministros que creen en el diálogo, a otros les incomoda. Otros solamente recurren al Consejo cuando hay una grave crisis política o una grave crisis social. El Consejo se reúne esporádicamente cuando el ministro lo convoca. Sin embargo, siempre mantiene su presencia y lo más importante es que los líderes empresariales y sindicales que en él participan vienen acercándose a través de los años. El diálogo es un proceso que dura años. El diálogo no se aprende de un día para otro. El diálogo no es algo que viene innato a nosotros. El diálogo es producto de un trabajo de reflexión y maduración democrática en bases a principios, ideas, y exige visión de futuro, como también nos han reseñado los amigos holandeses Leo y Steve. Dicho esto, le cedo la palabra a Luis por orden de ubicación para que nos explique por qué la Sociedad Nacional de Industrias y los empleadores consideran
que se debe de promover el diálogo social en el Perú. Yo creo, y ahí yo quiero agradecer sobre todo a la CGTP, que fue quien impulsó inicialmente un viaje que hicimos empleadores y trabajadores a Holanda, acogidos por la FNB, donde aprendimos muchísimo. Y yo quiero un poco dar las reflexiones de qué aprendimos ahí y por qué decidimos que era muy importante incluir el diálogo social dentro de la Semana de la Industria. Nos han acompañado en Chiclayo, nos han acompañado en Huancayo y ahora estamos sentados juntos en la mesa de diálogo social y en otras mesas discutiendo sobre la realidad del país y qué tenemos que hacer para que el país camine. Primer aprendizaje que tuvimos de Holanda es que ellos ven desarrollo económico y desarrollo humano como una sola cosa, como que van juntos. No puede haber desarrollo económico sin desarrollo humano y no puede haber desarrollo humano sin desarrollo económico. Entonces, la primera lección que aprendimos nosotros fue esa, que tenían que ir juntos y que trabajadores y empleadores tienen que pensar en ambas cosas y que si se trabaja juntos se pueden lograr ambas cosas. Otro tema que me pareció muy interesante es que si empleadores y trabajadores logran ponerse de acuerdo, normalmente el sistema político adopta esos acuerdos. Y eso se genera, como bien explicaba Sip, en continuidad, en esa predictibilidad y continuidad que necesita la inversión. Entonces, el hecho de poder ponerse de acuerdo trabajadores y empleadores le da una fortaleza muy grande a Holanda y eso es algo que ojalá podamos nosotros emular en el país. Se ha hablado de visión común, que es otro tema que creo que ya existe de alguna manera. Hay temas que sí tenemos en común. Coincido con Leo en lo que planteaba de afrontar la informalidad, que eso nos está haciendo daño a todos. El combatir la corrupción y la extorsión, que es muy, muy importante. Un tema que también me parece fundamental es la generación de confianza. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que todavía no hemos logrado construir esos lazos de confianza donde por más que opinemos distinto, podamos sentarnos en una mesa sabiendo que el otro está actuando verazmente, que no es que está actuando con una segunda atrás. Y eso me parece, y es lo que entiendo, que han logrado construir cuando explicaban también sobre la independencia de la Secretaría Técnica de la Fundación para el Trabajo. Creo que eso es a grandes rasgos, Delia, lo que yo podría decir que hemos aprendido. Otro tema que quiero tocar, y ahí discrepar un poquito contigo, Delia, el diálogo social en Holanda se entiende sin participación del gobierno. Y eso me parece que también hay que rescatarlo. La Fundación para el Trabajo y el Consejo Económico y Social son independientes. Dentro del Consejo Económico y Social hay tres partes, pero las tres partes son trabajadores, empleadores e independientes. No son funcionarios del gobierno, no participa el gobierno y no reciben fondos del gobierno. Creo que eso es bien importante porque también eso enmarca un tema de confianza y de reducir el posible manejo político. Yo quería felicitar al ministro Daniel Mauriate por haber reactivado el Consejo Nacional de Trabajo. Creo que ese es un tema bien importante. Desde que él está a cargo venimos reuniéndonos casi todos los meses y creo que eso es un paso muy importante. En las anteriores gestiones eso se había dejado un poco de lado, ¿no? El trabajar juntos para generar fortalezas y ganar confianza. Y muy interesante el planteamiento que acoge, tomándolo de la experiencia holandesa, de que el tripartismo sea pero absolutamente privado. Es una propuesta bastante interesante que me parece a partir de hoy podremos empezar a debatir. Ahora invitamos a Juan José
a que nos alcance sus comentarios. Gracias, Delia. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias por la invitación a participar en este espacio de diálogo. En segundo lugar, disculpar la presencia de Carmela, nuestra presidenta, porque justo se da haciendo honor a este taller, ¿no? a esta conferencia, es decir, comentario, cómo es el tema de más Estado, ¿no? Un Estado más simple para poder crecer. Bueno, el problema de la ausencia de Carmela es de que tramitó su licencia hace más de un mes y hasta ahora no la firman, en Cajamarca. Miren, la historia del diálogo en el Perú no es reciente, ¿no es cierto? Y tomó mucho más impulso en los años 80 con don Alfonso Grados Bertorino, después de la huelga del 77 en la época de Morales Bermúdez. Pero no es sino hasta después de otra dictadura que Valentín Paniagua la reactiva, ¿no? Convoca a los diferentes sectores y reactiva el Consejo Nacional del Trabajo. Sin embargo, la experiencia que hasta ese momento teníamos los trabajadores y que lamentablemente ha continuado es de que se convocan muchos espacios de diálogo, se dialoga, se toman acuerdos y estos acuerdos no se cumplen. Tenemos acá en el Perú 3 espacios sumamente importantes. Tenemos el Acuerdo Nacional, en el que fuimos capaces de tomar, ¿no?, de discutir y acordar 33 políticas de Estado, de las más variadas, que tienen que ver hasta con el agua y la tierra, las dos últimas. Sin embargo, ¿cuántas de esas se aplican? Es el problema. Entonces, hay una primera cuestión. Hacer diálogo sin el Estado es interesante, pero el problema es que tenemos un Estado que no respeta pues lo que acuerdan las otras partes. Tenemos las últimas experiencias, por ejemplo, de cambios legislativos que se han dado afectando a los trabajadores, afectando estándares medioambientales y que no han sido consultados. Así de simple. Tenemos un Consejo Nacional de Trabajo que no funcionó, recién lo ha reactivado el doctor Maurate, y las leyes se han ido aprobando. Hubo que hacer una serie de movilizaciones como la de los jóvenes contra la mal llamada ley Pulpín, ¿no?, la ley de promoción del trabajo juvenil. ¿Por qué? Porque el Estado simplemente presenta sus proyectos y los aprueba. ¿Quién está atrás de eso? No sabemos. Pero en lugar de someterlo a la discusión, lo aprobó. Se levantó, el Congreso tuvo que levantar ese acuerdo, pero ahora ya están pidiendo facultades extraordinarias para legislar. Le queda un año y quieren facultades extraordinarias. A nosotros verdaderamente nos preocupa qué cosa pueden legislar en ese año. Entonces, si en el Perú no logramos que los espacios de diálogo social se respeten, pues vamos a estar siempre, como en alguna oportunidad mencionó Lucho Salazar, con la ley del péndulo, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento va a entrar un gobierno que legisle a favor de los trabajadores y después regresa el péndulo cuando otro gobierno legisla a favor de los empleadores. Tenemos que buscar, ¿no?, desarrollar acuerdos que impidan que cualquier gobierno, por mucha simpatía que tenga para cualquier sector, no respete los derechos de todos nosotros. Y ahora tenemos un tema sumamente delicado que hay que ponerle mucha atención y esto no nos da tiempo ya incluso a discutir demasiado, que es el tema del cambio climático, ¿no? Perú ha sido presidente en diciembre de la COP20, ahora se viene la COP21 en Francia. Se está destruyendo el mundo y no se está haciendo nada por evitarlo, ¿no? Nuestro más grande nevado, el Huascarán, está perdiendo su nieve solada. ¿Qué estamos haciendo para corregir eso? Pues bien, pongámonos de acuerdo, ahí tenemos un tema. Estamos de acuerdo nosotros en el tema de la capacitación tecnológica, por ejemplo, para avanzar, pero también en cómo hacemos para defender nuestros territorios, para defender nuestra tierra. ¿Por qué? Porque mañana, si no lo defendemos ahora, no vamos a existir, así de simple. Entonces no se trata de cuánto gane más ahora yo, ¿no?,
o cuánto pueda perder. Se trata de que lo que está en juego es la vida del ser humano, la vida de nuestra propia patria, y todos dependemos de ella. Entonces nosotros por eso es que creemos en el diálogo social como una herramienta de los trabajadores para sus reivindicaciones. Para nosotros el diálogo es una forma de luchar. No basta la grita, no basta la huelga. Nosotros tenemos un principio que es el de la propuesta con protesta o la protesta con propuesta. Porque ¿qué vale que presentemos propuestas muy elaboradas si no tenemos capacidad de defenderlas? ¿Y de qué vale que estemos protestando todo el tiempo si no tenemos propuestas coherentes y aplicables que presentar en el plano nacional? Y en eso creemos nosotros que sectores tan importantes como la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no es cierto?, que incluso, yo no sé si esto es infidencia o no, luchó contra la dictadura de Fujimori y tuvo una participación muy interesante en la Comunidad Andina de Naciones, donde George Scofield fue presidente junto conmigo, que yo era de los trabajadores y él de los empleadores, y casi logramos construir el Consejo Económico y Social Andino. Y fueron los gobiernos los que no permitieron que esto se consolide. Estamos hablando ya hace como 10 años. Entonces yo quiero terminar, ¿no?, señalando de que estamos dispuestos nosotros a trabajar y a construir espacios. ¿Por qué? Queremos terminar con la intermediación laboral, queremos terminar con la tercerización, pero no lo vamos a hacer, ¿no?, si es que no nos sentamos a discutir cómo superar estos espacios y cómo hacer que se respeten los derechos de unos y los derechos de los otros. Y termino señalando que ustedes han hecho una propuesta, la señorita que inauguró el evento, muy interesante, que habla de una triada: gobierno, empleadores y academia. Yo les digo, ¿por qué en lugar de una triada no incluimos también a los trabajadores allí? ¿Qué nos falta a los trabajadores para poder integrar equipos de trabajo donde conjuntamente, y es muy posible que durante un tiempo tengamos también que tener en consideración al Estado, para que no se mande por su lado, poder construir estos espacios que nos permitan desarrollar nuestro país realmente? Gracias, Adelia. Que nos das a conocer las dudas en torno a que el diálogo se pueda convertir en un espacio que un día favorece a otro y al siguiente al sector de enfrente. Qué importantes las reflexiones de protesta con propuesta para afrontar los temas más delicados que el país afronta. Y qué importante tenerlo a Juan José, quien no solamente es líder sindical y representante ante el Consejo Nacional de Trabajo, sino también miembro titular del Acuerdo Nacional. La voz de la experiencia, la que hemos escuchado. Don Daniel, su turno. Yo quisiera comenzar agradeciendo a los que organizan esta actividad, y en especial a Luis Salazar por la invitación, y a José Gorriti, que ya nos hemos vuelto frecuentes porque participamos en el Consejo y además hemos tenido oportunidad de verlo muchas veces en el despacho. Bueno, yo sí no tengo duda absoluta de que el diálogo es fundamental y que el diálogo puede resolver muchos problemas del país, pero sobre todo el diálogo social, si lo incorporamos a nuestra cultura, nos puede acelerar nuestro proceso de desarrollo. O sea, yo siempre he estado reflexionando con los empleadores, con los trabajadores, con los profesores que visitan el ministerio, ¿por qué nosotros, siendo un país con tantos recursos, ¿no?, y sin haber pasado las guerras mundiales que ha pasado Holanda o que han pasado los países emergentes, ellos ahora son una potencia económica y nosotros no? Y nosotros tenemos mucho más recursos que esos países. Y la conclusión es una: fundamentalmente es el hombre, somos nosotros. Y nosotros culturalmente tenemos algunos problemas que tenemos que desarrollar, que tenemos que solucionar para acelerar nuestro proceso de desarrollo. Y uno de los temas que tenemos que ver con mucha atención
es el tema del diálogo social. Por eso es que tan pronto ingresamos a esta cartera, que fue en febrero, en marzo ya estábamos anunciando el inicio de las actividades del Consejo Nacional de Trabajo. En abril ya hicimos la primera sesión y dijimos que íbamos a cumplir con la regulación, y la ley señala de que estos consejos deben desarrollarse una vez al mes, y estamos cumpliendo rigurosamente. Es decir, estamos llevando adelante las sesiones del Consejo Nacional del Trabajo una vez al mes, y ya tenemos para junio, el 18 de junio, la próxima sesión del Consejo Nacional del Trabajo. Varias cosas me han impresionado. Una de ellas es que yo he visto a Gorriti por la televisión encabezando las marchas, las movilizaciones, a don Mario Guamán, ¿no? Y yo decía, ¿cómo serán ellos en vivo y en directo? O sea, de repente van a ir a hacer algún desorden ahí, pero la verdad que la impresión es muy, muy grata. He encontrado tanto en Gorriti, en Grijalda, en Mario Guamán, en Carmela, personas muy predispuestas al diálogo, a la conversación, y no digo del sector de los empleadores, donde están obviamente don Luis Salazar, Martín Pérez, que también son gente que estoy seguro que si mantenemos este Consejo Nacional de Trabajo activo, vamos a llegar a grandes acuerdos. Uno de los temas que, por ejemplo, hemos logrado, y creo que es para tranquilidad de los trabajadores y los empleadores, es que estaba ya en camino en el Congreso esta ley, este proyecto de ley 4008, que los jóvenes le habían llamado ya la ley Pulpón, y que evidentemente iba a traer conflicto. Conversamos con los empleadores, conversamos con los trabajadores, y felizmente encontramos consenso en ambas partes de que ese proyecto de ley debería venir al Consejo, motivo por el cual nos constituimos al Congreso de la República, hablamos con la presidenta y aceptaron que este proyecto de ley salga del Congreso y venga al Consejo Nacional del Trabajo, donde está en control de los empleadores y los trabajadores, y por lo menos de esa manera se ha desactivado una potencial violencia en las calles en el país. Otra cosa que me ha sorprendido del Consejo Nacional del Trabajo es que los trabajadores, que normalmente simpatizan por la izquierda, están sentados a la derecha, y los empleadores están sentados a la izquierda. Y me parece muy bien, me parece... Y otra cosa importante de este Consejo Nacional del Trabajo es que tengo claro, porque me reúno por separado también, y obviamente las pretensiones y las inquietudes de los trabajadores son muy claras y muy precisas. Siempre son incrementos, mejores condiciones de trabajo, y en eso a veces no hay entendimiento, porque por una parte ellos reclaman incrementos salariales, por la parte de los empleadores también siempre un poquito más de comprensión tributaria, comprensión laboral para poder invertir más, pero donde no hay discrepancia en ambos grupos es que la única manera de que ampliemos la demanda laboral, de que incrementemos remuneraciones, de que mejoremos condiciones laborales es incrementando la producción del país. Ahí tanto empleadores como trabajadores lo tienen claro, y eso lo he dicho incluso en los locales de las mismas centrales sindicales. Y eso creo que es un punto importante, porque entonces si sabemos con claridad que el incremento de la producción del país trae entonces incremento de la demanda laboral, trae incremento de remuneraciones potencialmente, trae incremento o mejoras de condiciones laborales, entonces tenemos que trabajar todos por incrementar la producción del país. Yo lo he dicho muchas veces, si se cae la producción en el país, mira, podría estar de ministro de Trabajo mi gran amigo Gorriti, o de ministro de Economía, pero no habría forma de cómo incrementamos la demanda laboral, no habría forma de cómo incrementamos
las remuneraciones. Yo creo que por eso que es fundamental el diálogo, porque felizmente tenemos algo claro todos en el país de que tenemos que incrementar y hacer cada día nuestro país más productivo. Y cada medida que tomamos en el Consejo Nacional del Trabajo tiene que ser apuntando a hacer a nuestro país más productivo, porque eso va a favorecer a trabajadores y va a favorecer a empleadores. No sé si me queda tiempo, 2 minutos de repente, ya no me queda. Para la réplica, ok. Muy bien. Ministro, hemos escuchado con mucha atención cómo el ala política del Consejo ha encontrado este espacio en el cual empleadores y trabajadores se reúnen y además se sientan en lugares impensados, y cómo también ha podido constatar de que ya la cancha está lista para empezar a discutir los grandes temas. Vamos a pasar a las réplicas. Yo les pediría que seamos un poco breves y que sobre lo que vuestros compañeros de panel han comentado, ustedes nos realicen un alcance o un comentario final. Comenzamos nuevamente por Luis. Gracias, Delia. Yo solo le haría un comentario a Juan José. En el tema de separar trabajadores y empleadores. Nosotros siempre hablamos de sector privado y creo que una muestra de que nos consideramos una sola fuerza es que estemos pensando en el diálogo social como lo plantean en Holanda, donde trabajadores y empleadores, y acá también hay un tema que es importante aclarar, del sector privado, porque es solamente el sector privado, se juntan para generar propuestas al gobierno. En el caso nuestro, nosotros siempre hablamos de los 3 sectores, ¿no? El sector privado, la academia y el gobierno. Pero dentro del sector privado nosotros sí consideramos que está incluido trabajadores y empleadores. Y por eso estamos compartiendo, digamos, la mesa ahora, Juan José. Nosotros consideramos que estamos en un solo barco y no que somos 2 fuerzas independientes. Qué interesante lo que plantea Luis, ya una visión de largo plazo para ir formando alianzas, pero en el buen sentido, con el sector trabajadores para pasar a ser una unidad de representación. Realmente habrá que seguir observando cómo van en esa ruta. Juan José, por favor. Sí, nosotros creemos, como lo dije hace un momento, en el diálogo. El diálogo es necesario en todos los aspectos y en toda situación en la vida. Si no hay concertación social, si no hay diálogo en una familia, se rompe, pues, ¿no? Si no lo hay en un sistema político, también se va a tener que romper. Y no hay que tener miedo a concertar. La concertación se da entre gente que piensa distinto, pues, porque si no, no sería concertación, sería pues una unidad de criterios, no una cosa totalmente unitaria. Representamos diferentes intereses, pero esos intereses los podemos nosotros, ¿no es cierto?, analizar, canalizar, para que al final nos sirvan a ambos. ¿Qué cosa es lo que nosotros queremos? ¿Que desarrollen las empresas? Claro, ¿cómo no vamos a querer? Si la empresa significa trabajo, pero queremos que ese desarrollo que beneficie a las empresas se dé respetando los derechos laborales, los derechos ambientales y los derechos humanos, los derechos económicos. Nada más que eso queremos. Parece mucho. Gracias. Juan José, muy interesante. Realmente, con las palabras vertidas por Juan José y por Luis, tendríamos para desarrollar ya una agenda de 3 puntos una vez concluido este panel. De repente me animo a realizarlo y se lo alcanzo al ministro Daniel para que ya en su próxima reunión implemente uno de los 2 acuerdos que ya están esbozando. Don Daniel, su turno. Sí, efectivamente, nosotros, como lo he terminado en la primera intervención señalando que para nosotros es fundamental la producción del país, que eso determina, eso beneficia a trabajadores y empleadores, pero también recogiendo lo que dice Gorriti, tenemos obviamente también la mano del Estado, que es la SUNAFIL,
que estamos en pleno desarrollo, tiene un año recién de nacimiento, tiene seguramente muchas críticas de parte de los trabajadores y de parte de los empleadores, porque he escuchado la crítica de ambos lados. Tiene un año de nacimiento, pero vamos a fortalecerlo porque eso va a ser la mano justamente que va a ir a la fiscalización y a proteger los derechos laborales y fundamentales de los trabajadores. Pero también tenemos otro instrumento importante que es del reconocimiento, porque nosotros reconocemos también las buenas prácticas y todos los años otorgamos un premio y un reconocimiento a las empresas que tienen buenas prácticas laborales y desarrollan económicamente, pero a su vez también cumplen con los derechos laborales y los derechos fundamentales de los trabajadores. Muchas gracias, Daniel. Qué importante que el ministro nos está señalando la ruta. Yo solamente deseo recordarle al auditorio que en el Perú tenemos institucionalizado 17 espacios de diálogo. Consejo de Transporte, de la pequeña y microempresa, de salud, de educación, de trabajo. Qué bueno sería que por lo menos algunos de estos espacios se reactiven y si el del trabajo se puede comenzar a mover en la línea apropiada para que sobre la base de la discrepancia se puedan proponer normas mínimas, esenciales para poder salir adelante, sería fabuloso. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a pedir tanto a Leo como a Tip que nos alcancen sus comentarios sobre lo que han expresado los panelistas peruanos. Leo, por favor. Ja, dat doe ik nu wel in het Nederlands. En holandés, sí. Voy a hacerlo en holandés ahora. Ik word heel erg bevestigd in het belang dat werkgevers en vakbonden gezamenlijk gaan investeren in de sociale dialoog. Todo esto confirma la importancia de invertir en el diálogo social por parte de los empleadores y de los trabajadores. En dat de overheid dat ook mogelijk moet gaan maken van haar kant. Y que el gobierno tiene que facilitarlo por su parte. Want wat een sociale dialoog nodig heeft is resultaten, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Porque el diálogo social necesita resultados para los trabajadores y para los empleadores. En een overheid moet op een gegeven moment daar ook de ruimte voor geven dat bijvoorbeeld voorstellen van werkgevers en werknemers vertaald worden ofwel in wetgeving ofwel in beleid. Ja. Y el gobierno tiene que crear un espacio para que las propuestas, los trabajadores y los empleadores se traduzcan en leyes o en políticas, por ejemplo. En ik vind het opvallend dat de voorzitter van de CCTP hier niet aanwezig kan zijn. En dat zou in Nederland echt ongehoord zijn. Y lo que llama la atención es que la presidenta de la CGTP no pueda estar presente aquí. En Holanda sería inaceptable esto. En ik zou van de minister dan ook verwachten dat hij zorgt dat zij hier bij wijze van spreken morgen wel aanwezig zou zijn. Y yo esperaría del ministro que él se ocupa y se garantice que mañana sí pueda estar presente. En ten slotte, ook de strijd tegen corruptie en afpersing begint bij de regering. En natuurlijk moet dat in de bedrijven gebeuren, dat moet in de gemeentes gebeuren. Maar de landelijke regering moet toch onmogelijk maken dat er in de bouw een vakbond rondloopt die mensen van andere bonden vermoordt en afperst. Y también la lucha contra la corrupción y la extorsión debe comenzar a nivel del gobierno. También las empresas y los sindicatos tienen un rol en esto, pero el gobierno no debería evitar que, por ejemplo, en el sector de la construcción civil haya un sindicato que asesina a los sindicalistas del otro sindicato. Como todo diálogo es informal, Daniel desea hacer un comentario.
bienvenido. Como dicen en el Congreso, por alusión. Por alusión. Por alusión. Sí, lo que pasa es que el tema de Carmela parece que se ha entendido de que está en mi sector, en el Ministerio de Trabajo, y no es así. En Perú existe un sistema descentralizado y esas competencias se han pasado a los gobiernos regionales, de manera que el tema de la licencia de Carmela depende del gobierno regional de Cajamarca. Pero igual yo me comprometo a llamar ahora mismo al gobernador de Cajamarca y a percibirlo para que mañana esté la señora Carmela aquí con su licencia, porque si no, yo estoy de acuerdo contigo, no puede ser. Primer resultado de este proceso de diálogo. Tip, por favor. Nog enige observaties van mijn kant. Algunos comentarios desde mi punto de vista. Ik constateer uit de korte discussie dat er wel een tripartiete overleg is. Regering, vakbeweging, werkgevers. Waarvan de agenda wordt bepaald door de regering. Yo entiendo de la breve discusión que en Perú existe un diálogo social tripartito con participación del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, y que la agenda se define por el gobierno. En waar men dan een mening kan geven. Y los empleadores y los trabajadores pueden dar su opinión. Maar daarnaast kan natuurlijk gewoon een sociale dialoog van werkgevers en vakbeweging worden ingesteld, waarvan men zelf de agenda bepaalt en waarvan men zelf de prioriteiten stelt die van belang zijn voor een goed toekomstig sociaal-economisch beleid. Además de ello, se podría crear una instancia de diálogo bipartito de las organizaciones patronales y sindicales, en las cuales ellas determinan la agenda y determinan las prioridades para un futuro sólido, social y económico del país. En dat is de private weg die dan blijft bestaan naast de reeds bestaande publieke weg van het tripartite beraad. Entonces esto sería el camino privado, digamos, que podría existir además del órgano que ya existe, el Consejo Nacional de Trabajo. En als je aan die sociale dialoog voortbouwt, is onze ervaring, en je werkt aan vertrouwen tussen werkgevers en vakbonden, dan leidt dat op den duur tot andere onderwerpen waar je het ook over eens wilt worden. En dat betekent, in ons land bijvoorbeeld, dat wij een regering hebben die dolblij is wanneer sociale partners, wanneer werkgevers en vakbonden voor bepaalde maatschappelijke problemen tot een oplossing komen. Es muy importante que dentro de un diálogo bipartito haya confianza, que se construya confianza. Y en Holanda tenemos la experiencia que el diálogo bipartito ya emite recomendaciones al gobierno que cierra acuerdos sociales y que el gobierno está muy contento con esto porque resuelven problemas que el gobierno no es capaz de resolver. En dat komt omdat ook een regering soms niet weet hoe ze bepaalde problemen in ons land moeten oppikken vanwege de politieke samenstelling van de regering op dat moment. Eso ocurre porque a veces el gobierno no sabe cómo resolver los problemas que existen en el país a causa de la composición del gobierno, la relación entre los diferentes partidos políticos. En men is dolblij dat problemen die blijven liggen, soms jarenlang, vanwege politieke impasses, kunnen worden opgelost door sociale partners die daar werk van willen maken, ook in de cao's. En een ontwikkeling die dan ook door de regering via wetgeving, die daarna komt, ondersteunt. Dus eerst sociale dialoog, voorstellen, dan wetgeving van een regering die ontwikkeling ondersteunt. En niet, we maken een wet die te ruw is om voor het hele bedrijfsleven te gelden en dan mag men erop schieten.
A veces se trata de problemas que ya existen desde hace muchos años. Hay un bloqueo político enorme y al gobierno le gusta que los interlocutores sociales se pongan de acuerdo, hagan una propuesta y que el gobierno pueda traducir la propuesta de los interlocutores sociales en legislación. Y es mejor que al revés, porque si el gobierno elabora una nueva ley, muchas veces es una ley demasiado general que no se puede aplicar a todos los sectores. Y en el caso de una propuesta conjunta de los interlocutores sociales, ya tiene todos los elementos necesarios para que se aplique a todos los sectores. Kortom, een regering die juist investeert in een sociale dialoog. Y en este caso el gobierno invierte en el diálogo social. Dat heeft weer tot gevolg dat wij 1 of 2 keer per jaar als Stichting van de Arbeid, als werkgevers en vakbonden overleg plegen met de regering over toekomstige plannen van een kabinet voor bijvoorbeeld het volgende jaar of het jaar daarna. Y en el contexto de ello, nosotros como Fundación del Trabajo tenemos consultas una vez al año o 2 veces al año sobre los planes futuros del gobierno para poder anticipar a los planes gubernamentales. En eigenlijk maak je daardoor juist als regering erg makkelijk. Omdat wanneer je dat soort afspraken in de sociale dialoog honoreert, weet je dat tot een groot maatschappelijk draagvlak in de maatschappij leidt of kan leiden. Waarbij je dus wetgeving maakt die ook gewoon kan worden uitgewerkt en ook gewoon kan worden uitgevoerd. Facilita el funcionamiento del gobierno, porque el gobierno sabe si crea leyes o elabora leyes sobre la base de recomendaciones de los interlocutores sociales, que existe una base de apoyo muy amplia en la sociedad. Entonces, la ley, será fácil elaborar una ley e implementarla. Muchísimas gracias. El panel ha ocupado el tiempo previsto. Como vemos, el diálogo es interesante y se suele extender, pero nos vamos a retirar sumamente esperanzados porque vamos a ir a trabajar las bases para la productividad, la mejora de esta, la lucha contra la formalidad y quizás el aprender a trabajar con otra forma, desde una entidad independiente. Y siempre exigiendo de que las normas en materia laboral y de seguridad social y por qué no en otras áreas se consulten siempre abiertamente. Muchísimas gracias, señores del panel, muy amables por haber participado. Y a la Sociedad de Industrias, muchas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes este espacio. Buenas tardes. Agradecemos a nuestros panelistas y hacemos un receso. Los invitamos a un coffee break, por favor. En 15 minutos regresamos a la inauguración.